Durante años, 18 de los mejores médicos del mundo intentaron de todo para curar al hijo del multimillonario, que nació paralizado e incapaz de caminar. Usaron la mejor tecnología, tratamientos y terapias que el dinero podía pagar, pero nada funcionó hasta que, un día, una niña pobre sin ningún tipo de formación médica entró en su vida. Jugó con él como con cualquier otro niño y, por accidente, descubrió una verdad desconcertante que ninguno de los expertos había considerado. Antes de continuar con esta historia, no olvides suscribirte al canal y darle me gusta al video. Y no olvides comentar desde dónde nos estás viendo. Nos encanta saberlo. Eduardo Delmont, un multimillonario que alguna vez ocupó titulares por sus empresas exitosas y sus apariciones públicas. Ahora vivía una vida tranquila y aislada en su enorme mansión, lejos de la ciudad. Toda su atención había cambiado años atrás, cuando su hijo Enzo nació con una condición que le impedía mover las piernas. Desde el momento en que los médicos le dijeron a Eduardo que Enzo no podría caminar, su vida cambió por completo. Los médicos no lograban explicar el porqué. Las piernas de Enzo se veían normales y no presentaba lesiones visibles, pero no podía moverlas, ni siquiera un poco. Eduardo comenzó de inmediato a buscar respuestas, usando su dinero e influencia para atraer a los mejores médicos del mundo. A lo largo de los años, 18 especialistas distintos examinaron a Enzo. Le hicieron análisis de sangre, escáneres y evaluaciones neurológicas. Algunos creían que era genético, otros sospechaban un trauma, pero nadie pudo confirmar la causa real. Cada visita terminaba igual, sin respuestas, sin avances. Pero Eduardo no se rendía. Estaba decidido a solucionar lo que nadie más podía, sin importar cuánto tiempo llevara o cuánto costara. En lugar de continuar con su trabajo en el mundo de los negocios, Eduardo se fue apartando poco a poco de sus empresas y responsabilidades. Delegó todo a asesores de confianza y desapareció de la vida pública. Los medios lo llamaron un misterio y se preguntaban por qué un hombre tan poderoso había desaparecido de repente. Pero a Eduardo ya no le importaba la opinión pública. Dentro de los muros de su mansión, comenzó a transformar cada habitación y pasillo en algo parecido a un hospital privado. Compró el mejor equipo médico que el dinero podía adquirir: escáneres, máquinas de terapia, piscinas para hidroterapia y sillas de ruedas diseñadas a medida. Los dormitorios se convirtieron en salas de tratamiento. Contrató enfermeras, fisioterapeutas e incluso médicos experimentales que trabajaban en investigaciones de vanguardia. Todos vivían en la propiedad para poder monitorizar a Enzo las 24 horas del día. La mansión que antes acogía grandes fiestas, ahora resonaba con el sonido tenue de las máquinas y las voces suaves de profesionales dedicados al cuidado de Enzo. Aunque Enzo no podía caminar, por lo demás era un niño sano e inteligente. Sus brazos eran fuertes y su mente aguda. Amaba los libros, los rompecabezas y los videojuegos. Hacía preguntas sobre cómo funcionaban las cosas y pasaba horas viendo documentales. Eduardo se aseguró de que su hijo tuviera todo lo necesario para mantenerse entretenido y educado. Contrató tutores que iban a la mansión para enseñarle idiomas, ciencias e historia. A menudo se sentaban juntos en las habitaciones soleadas con vista al jardín. Eduardo siempre animaba a Enzo a expresar sus ideas y compartir sus pensamientos. Conversaban largamente cada tarde, y Eduardo se aseguraba de que Enzo supiera que era amado y que nunca estaba solo. Aún así, Eduardo no podía evitar un dolor profundo cada vez que veía a su hijo esforzarse. El niño nunca se quejaba, pero Eduardo notaba la tristeza en sus ojos cada vez que veía a otros niños corriendo en la televisión o en videos. Las terapias continuaban todos los días sin falta. Eduardo creó un horario estricto desde primera hora de la mañana hasta entrada la noche. Enzo tenía sesiones de fisioterapia en las que especialistas lo ayudaban a estirar y ejercitar las piernas, aunque nunca hubiera reacción. Usaban máquinas que estimulaban sus músculos con la esperanza de lograr el más mínimo movimiento. Había sesiones en la piscina donde el agua ayudaba a descargar el peso del cuerpo de Enzo,
permitiendo a los terapeutas mover sus piernas con mayor facilidad. Constantemente se probaban tratamientos nuevos, algunos basados en la ciencia y otros en la medicina alternativa. Eduardo nunca descartaba una posibilidad. Si alguien llegaba con una teoría nueva, escuchaba. Si salía un medicamento nuevo, lo compraba. Si se inventaba una máquina, la instalaba. Pero año tras año, nada cambiaba. Los resultados seguían siendo los mismos. Las piernas de Enzo permanecían inmóviles, y los médicos repetían las mismas palabras: parálisis permanente. A pesar de los fracasos repetidos, Eduardo jamás aceptó la idea de que la condición fuera inmutable. Cada vez que un médico se daba por vencido, buscaba otro. Cuando un terapeuta decía que habían llegado al límite de lo posible, contrataba a alguien nuevo con un enfoque distinto. Pasaba noches leyendo revistas médicas, estudiando artículos de investigación y viendo videos de tratamientos de otros países. Se puso en contacto con universidades y ofreció financiar proyectos completos si aceptaban centrarse en la condición de Enzo. A veces viajaba en secreto para reunirse con científicos que trabajaban en tecnologías experimentales. Muchos de ellos le dijeron que pasarían décadas antes de que existieran soluciones reales. Pero a Eduardo no le importaba. Seguía luchando por la esperanza. No podía rendirse porque, en el fondo, creía que debía existir una manera. Siempre había resuelto los problemas con trabajo duro y determinación, y creía que este no era diferente. La mansión se convirtió en un mundo propio. Tenía todo lo necesario para la vida de Enzo: educación, terapia, atención médica y apoyo emocional. El personal se volvió como una pequeña comunidad, leal a Eduardo y profundamente involucrado en el progreso de Enzo. Celebraban pequeñas victorias, como cuando Enzo lograba levantar la pierna unos centímetros con ayuda, aunque no durara. Eduardo siempre estaba presente. No se limitaba a pagar las cosas, participaba. Asistía a todas las sesiones, tomaba notas y hacía preguntas. Le leía cuentos antes de dormir y pasaba horas a su lado. Con el tiempo, aprendió a ayudar en algunas de las terapias él mismo. Ya no era solo un padre. Se había convertido en investigador, cuidador y líder de una misión en la que nadie más creía. Y aun cuando los días eran largos y los resultados decepcionantes, Eduardo se negaba a aceptar la derrota. Cada mañana se levantaba listo para intentarlo otra vez, convencido de que algún día algo funcionaría. Mientras tanto, Enzo crecía rodeado de cuidado y apoyo. Nunca supo lo que era caminar, pero aprendió a vivir con su condición. Era curioso, inteligente y lleno de imaginación. A veces le preguntaba a su padre si algún día podría caminar, y Eduardo siempre daba la misma respuesta: seguiremos intentándolo. Aunque Enzo a veces se frustraba, confiaba en su padre. Creía en él. Así continuaron sus días, llenos de tratamientos, estudios y momentos tranquilos de esperanza. El mundo fuera de la mansión siguió adelante, olvidando el nombre de Eduardo Del Montt. Pero dentro, un padre y un hijo vivían con un solo propósito: encontrar la respuesta que nadie más pudo. Los médicos se habían rendido. Los expertos habían declarado que era imposible. Pero Eduardo no se detuvo. Simplemente se negó a rendirse, aunque todos los especialistas hubieran llegado a la misma conclusión: la parálisis era permanente. Rosana había vivido una vida tranquila y modesta durante años, criando sola a su hija Isabela después de la muerte de su esposo. La vida había sido difícil, llena de trabajos mal pagados y mudanzas constantes de un lugar pequeño a otro. Nunca había estado en una mansión, mucho menos trabajado en una tan grande y lujosa como la propiedad de Eduardo Del Montt. Así que, cuando le ofrecieron el empleo de nueva ama de llaves, aceptó rápidamente, viéndolo como una oportunidad para una vida más estable. Llegó a la mansión con solo unas pocas maletas y su hija a su lado. Isabela, llena de energía y curiosidad, estaba emocionada desde el momento en que cruzaron las enormes puertas. Rosana, nerviosa pero esperanzada, fue presentada al personal y conducida a sus aposentos. Le dieron una lista de tareas e instrucciones básicas,
pero no se habló mucho de Enzo. Notó de inmediato que la casa era silenciosa y controlada, con personas moviéndose con cuidado y hablando en voz baja. No se sentía como un hogar. Parecía un hospital. Isabela, sin embargo, no entendía eso. Para ella, la mansión era un lugar para explorar. Los techos altos, los pisos brillantes y los largos pasillos la fascinaban. Mientras Rosana aprendía sus tareas, Isabela se movía con precaución, asomándose a las habitaciones y observando las máquinas y decoraciones extrañas. No tardó en encontrar la habitación donde Enzo pasaba la mayor parte de su tiempo. Él estaba sentado en su silla, mirando un libro, mientras un terapeuta ajustaba unos equipos cerca. Sin pedir permiso ni dudar, Isabela entró directamente y se plantó frente a él. Enzo levantó la vista, sorprendido. Ningún niño lo visitaba. La mayoría de las personas lo trataban con cautela o lo evitaban por completo. Pero aquella niña era diferente. Sonrió y empezó a hablar de inmediato, preguntándole su nombre, qué hacía y si quería jugar. Enzo no supo cómo responder al principio. No estaba acostumbrado a ese tipo de atención por parte de otro niño. Pero Isabela no esperó. Se sentó en el suelo y comenzó a jugar con los juguetes que había traído. Isabela no parecía notar que Enzo no podía mover las piernas, o si lo notaba, no le importaba. Actuaba como si él fuera igual que ella, ofreciéndole coches de juguete, mostrándole sus libros ilustrados e incluso entregándole pequeños rompecabezas para resolver juntos. Enzo no decía mucho durante esas primeras visitas, pero la observaba con atención. Ella no era como los adultos que siempre le preguntaban cómo se sentía o intentaban que moviera las piernas. No lo miraba con tristeza ni lo trataba como si estuviera roto. Simplemente lo incluía. Hablaba de cosas tontas, compartía historias sobre sus dibujos animados favoritos e incluso inventaba juegos que no requerían estar de pie ni correr. Su presencia trajo algo nuevo a la habitación, una especie de energía que antes no existía. Aunque Enzo no sonreía, tampoco apartaba la mirada. Seguía sus movimientos con los ojos, claramente atento, aunque permaneciera callado la mayor parte del tiempo. Eduardo notó las visitas de la niña casi de inmediato. Al principio no le gustó. Había pasado años construyendo un entorno tranquilo y controlado alrededor de Enzo. Todo en la mansión estaba cuidadosamente planificado, y cada visita debía ser aprobada. Isabela no seguía esas reglas. Aparecía sin aviso, entraba en el espacio de Enzo y hablaba sin parar. Eduardo observaba desde la distancia sin saber si aquello era una buena idea. Temía que pudiera alterar a Enzo o decir algo hiriente sin intención. Pero día tras día, Isabela seguía regresando. Nunca pedía permiso. Llevaba una pequeña mochila llena de crayones, juguetes o un libro, y se sentaba en el suelo junto a Enzo como si fuera lo más natural del mundo. Con el tiempo, Eduardo empezó a notar algo que no esperaba. Enzo parecía más alerta cuando ella estaba cerca. Giraba la cabeza con más rapidez, se concentraba por más tiempo e incluso empezaba a mover las manos más durante sus juegos. Rosana tenía cuidado de no sobrepasarse. Seguía haciendo su trabajo en silencio y se aseguraba de que Isabela no interrumpiera nada importante. Hablaba con educación al resto del personal y se mantenía al margen de Eduardo. Pero en su interior, sentía que algo inusual estaba ocurriendo entre los dos niños. Veía cuánto disfrutaba Isabela de esos momentos con Enzo. No fingía ni lo hacía por lástima. Realmente le gustaba estar con él. Enzo, a su manera callada, empezó a reaccionar más. Hacía pequeños comentarios, se reía suavemente con sus historias y comenzó a esperar su llegada. Los terapeutas también notaron el cambio. Durante las sesiones que seguían a sus visitas, Enzo parecía más concentrado. Se esforzaba más por completar tareas simples, aunque su cuerpo no respondiera. Era como si algo dentro de él se hubiera despertado. No físicamente, sino emocionalmente. Rosana no dijo nada, pero observaba con atención. No tenía formación médica, pero conocía a la gente, y vio que su hija estaba llegando al niño de una forma que nadie más había conseguido. Los días pasaron, y lo que había empezado como visitas al azar
se convirtió en una rutina. Isabela comenzó a presentarse a la misma hora todos los días. Enzo ya la esperaba. A veces tocaba suavemente la puerta y él respondía. Otras veces simplemente se deslizaba dentro y saludaba con la mano. Hablaba sobre su día, le contaba lo que había comido y describía cosas graciosas que había visto por la mansión. Incluso le traía pequeños regalos, pegatinas, animalitos de plástico o dibujos que ella misma hacía. Enzo los guardaba en un estante junto a su cama. Poco a poco, sus respuestas se hicieron más fuertes. Una vez se rió en voz alta, sorprendiendo a todos. La llamó por su nombre, hizo preguntas y empezó a pedir sus juegos favoritos. Eduardo, observando desde lejos, no podía negar el cambio. Isabela se había convertido en parte del día de Enzo, no a través de la terapia o la ciencia, sino mediante una amistad simple y constante. No lo trataba como a un paciente, lo trataba como a un amigo. Aunque no comprendiera su condición, se quedaba, y eso marcaba la diferencia. Enzo comenzó a mostrar más atención a su presencia. Con el tiempo, Isabela y Enzo construyeron una amistad que se sentía natural y sencilla. Sus conversaciones estaban llenas de bromas, preguntas, y ese tipo de diversión simple que solo los niños entienden. Isabela no hablaba despacio ni con cuidado como los adultos. Le hablaba a Enzo como a un amigo más, y él lo apreciaba. Cada día inventaba nuevos juegos para jugar juntos. Algunos de sus juegos consistían en contar historias, otros en resolver rompecabezas, y a veces le hacía adivinar qué tenía escondido en las manos. Aunque Enzo no podía mover las piernas, ella a menudo incluía actividades que implicaban movimiento. Saltaba en un pie o hacía rodar pelotas hacia él, pidiéndole que las detuviera con las manos. Nada de eso se sentía forzado. Simplemente se divertía y se aseguraba de que Enzo participara. Su energía llenaba la habitación y le daba una atmósfera diferente, una que no se centraba en sus limitaciones. Enzo, que antes era callado y distraído, ahora estaba presente y comprometido. Reía más, hablaba más y esperaba con entusiasmo la siguiente visita de Isabela cada día. Una tarde jugaban a un juego en el que Isabela describía un animal y Enzo tenía que adivinar cuál era. Ella estaba recostada en el suelo junto a su silla, riendo mientras daba pistas tontas. De repente, sin previo aviso, le quitó los calcetines y dijo que iba a dibujar una cara en su pie, usando los dedos. Tocó su pie derecho y de pronto notó que él se estremeció ligeramente. No fue una gran reacción, pero lo vio. Curiosa, le rascó suavemente la planta del pie, y Enzo volvió a moverse. Apenas, pero claramente. Isabela se detuvo y lo miró. «Oye, ¿te hace cosquillas?», le preguntó. Enzo no respondió al principio, pero ella lo intentó de nuevo, esta vez en el pie izquierdo. Otra pequeña reacción. Le sorprendió. Todos siempre habían dicho que Enzo no sentía nada de la cintura para abajo, pero lo que acababa de ver no coincidía con eso. No se lo mencionó a nadie, ni siquiera a su madre. En cambio, se lo guardó para sí y comenzó a pensar en formas de probarlo otra vez. Durante los días siguientes, Isabela volvió a sus sesiones de juego con una misión secreta. Continuó actuando con normalidad, bromeando, riendo y contando historias, pero empezó a introducir pequeñas pruebas en su rutina. Un día llevó unas hojas suaves que había encontrado en el jardín. Mientras Enzo estaba concentrado en un libro, le rozó los dedos del pie con una de ellas. Su pierna se movió levemente. En otra ocasión, pidió agua tibia durante su juego de la merienda y derramó un poco sobre su pierna inferior, por accidente. Él se estremeció. No eran movimientos fuertes, y ningún adulto en la sala lo habría notado, pero Isabela observaba con atención. Se aseguraba de que cada prueba ocurriera en momentos en que nadie más prestara atención. No quería que alguien la detuviera o desestimara lo que intentaba. No entendía del todo cómo funcionaban los nervios y los músculos, pero sabía que lo que veía era diferente a lo que todos creían.
Cada reacción que notaba la hacía más segura de que algo no estaba bien en el diagnóstico original. Enzo también empezó a notar que algo había cambiado. No preguntó por las pequeñas pruebas al principio, pero sentía la diferencia. Antes nunca prestaba atención a sus piernas, simplemente estaban ahí, inútiles e inmóviles. Pero ahora comenzó a sentir sensaciones extrañas. A veces calor, otras una leve cosquilla o un toque suave. Eran sensaciones ligeras y débiles, pero nuevas. Durante los juegos, cuando Isabela tocaba sus pies o sus piernas, su cuerpo tenía pequeñas reacciones. Los dedos se curvaban un poco o la rodilla se movía ligeramente. No eran movimientos dramáticos, pero para Enzo significaban mucho. Empezó a concentrarse más durante sus juegos, prestando atención a cómo se sentían sus piernas. Tampoco se lo contó a nadie. Era como si él e Isabela compartieran un secreto. Estaban descubriendo algo juntos, y no quería que nadie interfiriera o dijera que solo era su imaginación. Por primera vez, sentía que ocurría algo que no formaba parte de una terapia o de una prueba médica. Isabela no trataba estos descubrimientos como algo serio o aterrador. Para ella, era parte de la diversión. Convertía sus pruebas en juegos, escondiendo pequeños objetos cerca de sus pies y pidiéndole que adivinara qué eran. Lo convertía en desafíos. ¿Sentiste eso? ¿O de qué lado te toqué ahora? Enzo empezó a responder con más seguridad. A veces acertaba, otras no, pero las reacciones de su cuerpo seguían ocurriendo. Diminutos movimientos de los pies, pequeños temblores en los dedos o incluso leves sacudidas en los músculos de las pantorrillas. Nadie más lo notaba, e Isabela no se lo decía ni a su madre ni al personal. Sentía que no la creerían o que le impedirían continuar. En su mente, estaban ayudando a su manera, no con máquinas ni tratamientos complicados, sino con atención y paciencia. Cada tarde se convertía en una nueva oportunidad para probar algo, y las reacciones de Enzo se transformaban en un nuevo tipo de progreso. Silencioso, privado, pero real. Al final de la semana, lo que había comenzado como un simple juego entre dos niños se había convertido en algo más significativo. Isabela estaba convencida de que la condición de Enzo quizá no era lo que todos creían. No tenía conocimientos médicos, pero su instinto le decía que esas reacciones no eran al azar. Seguía observando, probando con suavidad y vigilando a Enzo con atención. Cada día traía un poco más de esperanza. No hablaba de ello con los adultos. Aún no. Quería estar segura. Enzo, por su parte, comenzó a sentir una emoción tranquila. La idea de poder sentir algo, aunque fuera un poco, era nueva para él. Lo hacía estar más alerta, más esperanzado. Isabela era la única que notaba los cambios, y no lo trataba de forma distinta. Mantenía las cosas ligeras y divertidas. Sus juegos seguían siendo tontos, sus historias llenas de imaginación, y sus pruebas se escondían entre risas. Enzo empezó a mostrar reacciones discretas que nunca antes se habían notado. Reflejos leves, pequeñas contracciones musculares. Era uno de los días más calurosos del verano. El sol era intenso y el aire alrededor de la mansión se sentía pesado. La mayoría del personal se quedaba adentro, donde funcionaba el aire acondicionado. Pero Isabela tenía otra idea. Pidió permiso para jugar con Enzo cerca de la piscina. Después de que se lo concedieran y de asegurarse de que uno de los terapeutas permaneciera cerca, ayudó a empujar la silla de ruedas de Enzo hasta el borde del agua. La piscina estaba limpia y brillante, y los reflejos se movían como el cristal. Isabela se sentó al borde, metió los pies y salpicó un poco, hablando sin parar sobre lo agradable que sería nadar. Enzo no decía mucho, pero mantenía los ojos fijos en el agua. Isabela notó lo concentrado que estaba, cómo seguía con la mirada los patrones de luz. Entonces, sin previo aviso y sin mala intención, se levantó, se colocó detrás de su silla de ruedas y la empujó suavemente hacia adelante. La silla se deslizó hacia la piscina y Enzo cayó al agua. Todo ocurrió muy rápido. Rosana gritó desde lejos. Eduardo salió corriendo de la casa presa del pánico. Todos esperaban un desastre.
Enzo no podía mover las piernas en tierra firme. Había miedo de que se hundiera o se asustara, pero lo que pasó sorprendió a todos. Enzo flotó. Y no solo eso, empezó a moverse. Al principio fue lento y torpe. Sus brazos salpicaban y sus piernas se movían un poco, descoordinadas y débiles, pero se movían. No se hundió, no se ahogó, no tuvo miedo. De hecho, parecía tranquilo, casi cómodo. Eduardo permaneció en el borde de la piscina, paralizado, sin saber si debía saltar. Pero la terapeuta entró rápidamente al agua y sostuvo a Enzo con cuidado, asegurándose de que estuviera a salvo. El rostro de Enzo no mostraba miedo, sino sorpresa, como si acabara de descubrir algo nuevo sobre su propio cuerpo. La piscina quedó en silencio, excepto por el sonido del agua. Isabela se quedó con los ojos muy abiertos, sin comprender la gravedad de lo sucedido, pero sintiendo que algo importante acababa de ocurrir. La tensión desapareció, sustituida por el asombro y la incredulidad. Por primera vez, Enzo había movido las piernas frente a los demás. Las imágenes quedaron grabadas en la mente de Eduardo durante el resto del día. Después de sacar a Enzo del agua, secarlo y asegurarse de que estuviera bien, nadie podía dejar de pensar en lo que acababa de pasar. Eduardo pidió a la terapeuta que explicara lo que habían visto. Ella le dijo que era real. Enzo se había movido por sí mismo. No fue un espasmo ni un reflejo. El agua había sostenido el peso de su cuerpo y facilitado que sus músculos respondieran. No era un milagro, pero sí una señal importante. Esa noche, Eduardo no pudo dormir. Se sentó en su despacho viendo las grabaciones de las cámaras de seguridad, repitiendo el momento una y otra vez. Rosana estaba conmocionada, pero también maravillada. No podía regañar a Isabela, no después de ver el resultado. Isabela, por supuesto, no dejó de hablar del tema. Para ella era simple. Se movió. Lo vi. Su entusiasmo infantil irritó a algunos miembros del personal, pero a ella no le importó. Había tenido razón al creer en el cuerpo de Enzo desde el principio. Al día siguiente, Eduardo pidió al equipo que preparara la piscina para una sesión controlada. Esta vez, todo estaba planeado. Un terapeuta entró primero, seguido por Enzo, con el apoyo adecuado y dispositivos de flotación. Isabela observaba con atención, conteniendo su emoción, pero permaneciendo en silencio como le habían pedido. Una vez más, en cuanto el cuerpo de Enzo entró en el agua, comenzaron los movimientos. Movió un poco los pies y dobló las rodillas ligeramente. La terapeuta lo guió con suavidad y le permitió intentar flotar de espaldas. La respiración de Enzo era estable, estaba concentrado, y los mismos movimientos lentos, débiles pero intencionados, volvieron a suceder. Movió las manos, giró un poco en el agua y pateó las piernas de forma básica pero visible. El equipo tomó notas, observó atentamente y lo animó sin presionarlo. Ya no se trataba de ejercicio o terapia, se trataba de descubrimiento. Enzo estaba comprobando por sí mismo que partes de su cuerpo que antes estaban en silencio, ahora podían hacer algo. Le daba una sensación de control que nunca había sentido en tierra firme. Después de aquella sesión, Isabela no dejaba de preguntar cuándo sería la siguiente. No podía olvidar cómo se había visto Enzo en la piscina, libre, relajado, y vivo de una manera que nunca antes había visto. Eduardo, cauteloso pero esperanzado, aceptó permitir que continuaran bajo supervisión completa. Las sesiones en la piscina se convirtieron en parte del horario diario de Enzo. Los terapeutas ajustaron la rutina para centrarse más en el movimiento dentro del agua. Los resultados no llegaron rápidamente, pero fueron constantes. Enzo mostraba más actividad en la piscina que en cualquier otra terapia que hubiera hecho antes. Sus músculos respondían mejor. Sus pies se movían y se estiraban, y ahora sus rodillas podían doblarse con más claridad. Todavía no podía sostener su peso ni ponerse de pie, pero el agua le daba algo diferente. Le daba movimiento, le daba una nueva forma de entrenar su cuerpo sin la presión de la gravedad. Por primera vez, la terapia no se sentía como trabajo para Enzo. Le resultaba emocionante.
Cada vez que entraba en la piscina, esperaba con ilusión probar algo nuevo. El personal también se involucró más. Los fisioterapeutas estudiaron la terapia acuática con mayor profundidad y ajustaron las técnicas según las respuestas de Enzo. Eduardo invirtió en equipos especiales, cinturones de flotación, cámaras subacuáticas y herramientas de resistencia en el agua que podían ayudar a fortalecer los músculos. Rosana, aún sorprendida por cómo había comenzado todo, permanecía callada durante las sesiones, pero sus ojos siempre estaban llenos de emoción. Sabía que su hija había actuado por impulso, pero no podía negar el resultado. Isabela siguió teniendo un papel importante en las sesiones. Animaba, daba ideas e incluso a veces se metía en el agua para flotar junto a Enzo. Su vínculo se hizo más fuerte. Habían empezado con historias y juguetes. Ahora compartían un verdadero avance. Enzo confiaba en ella más que en nadie. Había sido la primera en ver algo diferente, y literalmente lo había empujado al lugar donde esa diferencia se hizo visible. La mansión, antes llena de silencio y rutina, ahora tenía algo más: progreso. En los días siguientes, la rutina alrededor de la piscina se convirtió en una de las partes más importantes de la vida de Enzo. Cada mañana se preparaban para las sesiones. Eduardo comprobaba personalmente la temperatura del agua. Los terapeutas revisaban sus notas. Enzo era bajado suavemente al agua y cada vez se mostraba más cómodo. Comenzó a aprender a flotar sin apoyo total. Sus piernas, aunque aún débiles, reaccionaban mejor. Las rodillas se doblaban más y los dedos de los pies podían abrirse ligeramente. Eran pasos pequeños, pero reales. Los médicos no se apresuraron a cambiar el diagnóstico todavía. Eran cautelosos y profesionales, pero admitían que lo que estaba ocurriendo no podía ignorarse. Enzo mostraba señales de movilidad, señales que antes no existían. Y todo había comenzado porque Isabela notó algo simple: su interés en los reflejos del agua. Sin pensarlo dos veces, guiada por su curiosidad infantil, lo había empujado a la piscina. Aquel momento, que en un principio pareció peligroso e imprudente, se había convertido en un descubrimiento. Enzo ahora movía más los pies y las rodillas dentro del agua. Después de las mejoras vistas durante su tiempo en la piscina, Eduardo finalmente aceptó convertir las sesiones acuáticas en una parte regular de su terapia. Los resultados, aunque pequeños, eran reales. Por primera vez, Enzo respondía a algo con progreso físico tangible. Eduardo reunió a los terapeutas y dejó claro que la hidroterapia formaría parte de la rutina diaria. Se compraron herramientas de flotación especiales y equipos diseñados para el trabajo en el agua, y se asignó un terapeuta a tiempo completo para dirigir las sesiones. Enzo parecía más entusiasmado con estas actividades que con cualquier otro tratamiento. Sonreía más e incluso hacía preguntas sobre lo que harían después. Isabela seguía formando parte de todo. Se ponía su traje de baño y se unía a él siempre que se lo permitían. Para ella, las sesiones no eran terapia, eran juegos. Inventaba historias en las que la piscina era un mar mágico o en las que ambos eran exploradores submarinos. Eso hacía que Enzo se sintiera relajado. No lo veía como trabajo, y eso marcaba toda la diferencia. Sus movimientos en el agua se volvieron más fluidos. No nadaba, pero participaba activamente. Era real, y todos lo veían. Mientras tanto, Rosana seguía trabajando por la casa, casi sin ser notada por el resto del personal. Sus tareas incluían limpiar varias partes de la mansión, especialmente el ala médica, donde estaban los equipos y las habitaciones de Enzo. Una tarde, mientras fregaba los azulejos de uno de los baños, se detuvo y abrió una ventana. El fuerte olor del desinfectante que se usaba llenó el pequeño espacio y le provocó tos. Habló en voz alta, más para sí misma, diciendo que aquel olor siempre le daba dolor de cabeza. Isabela pasaba por allí y la escuchó. Se detuvo y dijo: «A mí también me da dolor de cabeza cada vez que rocían ese líquido azul». Rosana se quedó quieta y miró la botella. Nunca había prestado mucha atención a la etiqueta. La marca no le resultaba familiar
y la lista de ingredientes era larga, llena de términos científicos que no comprendía del todo. Pero una palabra llamó su atención: neuroalexine. Por curiosidad, le tomó una foto a la etiqueta con su teléfono. No le dijo nada más a Isabela en ese momento. Algo no le daba buena espina. Esa noche, Rosana se sentó en su pequeña habitación con su teléfono y comenzó a buscar la palabra en Internet. No tardó en encontrar algo alarmante. Neuroalexine, según varios artículos, era un compuesto químico usado en desinfectantes de grado hospitalario. Había sido prohibido en varios países europeos debido a sus efectos dañinos sobre el sistema nervioso de los niños. Los informes lo vinculaban con retrasos en el desarrollo, problemas de control muscular y trastornos neurológicos a largo plazo. Rosana no entendía todos los términos médicos, pero comprendía lo suficiente como para sentirse incómoda. Pensó en Enzo. Ese spray se usaba todos los días en su habitación. Lo rociaban en el suelo, sobre los equipos e incluso dentro de las rejillas de ventilación como parte del proceso de limpieza. No quiso sacar conclusiones apresuradas, pero la información se le quedó grabada en la mente. En silencio, tomó la botella medio usada y la escondió en un armario de su habitación. Nadie lo notó. No estaba segura de qué hacer después, pero sabía que no podía ignorarlo. Algo no estaba bien. Isabela, curiosa como siempre, no dejaba de pensar en lo que su madre había dicho. Había visto muchas veces aquella botella azul. De hecho, recordaba perfectamente su olor, incluso al pasar cerca del cuarto de Enzo. Siempre era el mismo aroma, un olor fuerte, penetrante, que le provocaba dolor de cabeza si permanecía cerca demasiado tiempo. Empezó a unir las piezas en su mente. Cada vez que visitaba a Enzo, la habitación acababa de ser limpiada con ese spray. No solo se usaba en los suelos, también formaba parte de la limpieza del sistema de ventilación. Según había mencionado uno de los empleados semanas atrás en una conversación casual, eso significaba que el olor no solo estaba alrededor, sino en el aire que respiraban. Recordó cómo Enzo a menudo parecía cansado, incluso después de descansar. A veces le costaba concentrarse. Isabela no entendía de ciencia, pero sabía lo que había visto con sus propios ojos. Había visto a Enzo cambiar después de pasar más tiempo en la piscina y lejos de esa habitación. Había visto cómo su cuerpo respondía cuando nadie creía que pudiera hacerlo. Al día siguiente, Isabela volvió al área cerca del baño donde su madre había estado limpiando. Esperó hasta que no hubiera nadie, luego abrió el armario de limpieza y buscó más del spray azul. Había otras 2 botellas guardadas allí. Revisó las etiquetas tal como había hecho Rosana. Todas contenían neuroalexine. No sabía qué paso seguir, pero su instinto le decía que eso tenía que ser parte de la razón por la que Enzo había permanecido igual durante tanto tiempo. Su habitación se limpiaba todos los días. Las rejillas de ventilación empujaban el olor por todo el espacio. ¿Y si eso lo había estado dañando todo el tiempo? Isabela sabía que no podía contárselo a cualquiera. No quería que la ignoraran o la regañaran. Necesitaba encontrar a alguien que la escuchara. Pero primero decidió seguir observando y escuchando, igual que había hecho con el cuerpo de Enzo. Esta vez, prestaría atención a quién limpiaba, cuándo rociaban y cómo reaccionaba Enzo después. Estaba convencida de que algo importante se ocultaba a plena vista. En los días siguientes, Rosana se mantuvo callada pero alerta. Comenzó a hacer pequeñas preguntas al resto del personal de limpieza, fingiendo estar interesada en aprender cómo realizaban las limpiezas profundas. Descubrió que el spray azul se había utilizado en la mansión durante años. Era considerado muy eficaz, especialmente para las habitaciones con equipo médico. La supervisora de limpieza comentó que había sido recomendado por la antigua jefa de enfermería y que se había encargado en grandes cantidades. Rosana asintió, pero no respondió mucho. Por la noche, seguía leyendo artículos, intentando entender qué podía causar la exposición prolongada. Cada cosa nueva que encontraba aumentaba su preocupación. Isabela, por su parte, seguía cerca de Enzo como siempre,
pero ahora notaba cuando se encendían los conductos de ventilación y el olor llenaba la habitación. Observaba cómo reaccionaba Enzo. Algunos días su energía caía rápidamente, otros, cuando las ventanas estaban abiertas y el spray no se había usado, permanecía más despierto, más concentrado. Isabela no decía nada aún, pero su mente trabajaba rápido, uniendo las piezas. Aquel spray se usaba constantemente en las habitaciones de Enzo, incluso dentro del sistema de ventilación. Rosana no tardó mucho en tomar una decisión. Había mantenido la botella del spray escondida en su habitación durante días, pensando qué hacer. Pero después de leer más sobre la sustancia y de darse cuenta de cuánto tiempo pasaba Enzo respirando ese aire, comprendió que tenía que contárselo a alguien. Esperó el momento adecuado y se acercó a Eduardo una mañana, mientras él revisaba unos documentos en su despacho. Entró en silencio, sosteniendo la botella en la mano. Al principio, Eduardo se mostró confundido, sin entender por qué le estaban llevando un producto de limpieza. Pero a medida que Rosana comenzó a explicarle lo que había descubierto, su atención se agudizó. Mencionó el nombre Neurocaline y cómo estaba prohibido en varias partes de Europa por dañar el sistema nervioso, especialmente en los niños. El rostro de Eduardo cambió. Tomó la botella y examinó la etiqueta con detenimiento. No habló mucho, pero su silencio lo decía todo. Sin perder tiempo, tomó el teléfono y se puso en contacto con un especialista de confianza, un toxicólogo que había trabajado con él en el pasado. Se organizó una consulta de emergencia para esa misma tarde. El toxicólogo llegó rápidamente, con su maletín y una expresión seria. Eduardo le entregó el producto junto con los registros de limpieza de la mansión. El experto examinó la botella y comenzó a hacer preguntas detalladas sobre dónde y con qué frecuencia se había utilizado el spray. Eduardo explicó que se usaba a diario en el dormitorio de Enzo, en las salas médicas e incluso en el sistema de ventilación. La respuesta del toxicólogo fue inmediata y clara. La exposición prolongada al neuroalxene podía interferir gravemente en el desarrollo neuromotor, especialmente en niños cuyo sistema nervioso aún estaba en formación. Añadió que los síntomas podían imitar los de trastornos musculares o neurológicos, lo que haría mucho más difícil diagnosticar la verdadera causa. Eduardo se sentó, atónito. Durante todos esos años, incontables médicos habían examinado a Enzo, habían hecho pruebas y no habían encontrado ninguna causa física. Y sin embargo, era posible que el propio entorno, algo tan simple como un spray de limpieza, lo hubiera estado dañando poco a poco cada día. Eduardo pidió al toxicólogo que preparara un informe inmediato. Ese descubrimiento lo cambiaba todo. Cuando el toxicólogo se marchó, Eduardo convocó una reunión con todo el personal de la casa. Todos fueron llamados al gran salón. Rosana se quedó al fondo, en silencio, sosteniendo la mano de Isabela. El ambiente era tenso. Nadie sabía qué estaba ocurriendo. Eduardo entró, sosteniendo la botella de spray en una mano y una copia impresa de las notas del toxicólogo en la otra. Explicó lo que se había descubierto, que un químico prohibido se había estado utilizando regularmente dentro de la casa y que podría ser responsable de empeorar, o incluso causar, la condición de Enzo. La sala quedó en silencio. Entonces, Eduardo hizo una sola pregunta. ¿Quién era responsable de usarlo? Varios empleados se miraron entre sí, confundidos. Algunas de las limpiadoras dijeron que usaban los productos que se les entregaban, sin elegirlos. Pero alguien mencionó que ese spray no estaba en la lista general de suministros. Siempre se había guardado aparte. Fue entonces cuando la atención se dirigió hacia Claudia, la enfermera principal que había trabajado en la mansión desde que Enzo era un bebé. Lentamente, todas las miradas se posaron sobre ella. Claudia parecía nerviosa, pero no lo negó. Dio un paso al frente y admitió que había sido ella quien había estado usando el spray. Eduardo le preguntó por qué, y ella respondió con calma al principio. Explicó que, años atrás, cuando Enzo aún era un bebé, había leído un artículo que relacionaba la mala calidad del aire con ciertos tipos de enfermedades infantiles,
Creía que el aire de la casa debía ser lo más puro posible. Cuando los médicos iban y venían sin encontrar diagnóstico, se convenció de que el entorno era parte del problema. Dijo que comenzó a usar el spray azul para proteger a Enzo. Incluso después de que dejara de estar incluido en los protocolos oficiales, continuó aplicándolo en las superficies, dentro de los conductos de ventilación y alrededor de su habitación. Eduardo la interrumpió para preguntarle por qué nunca mencionó los riesgos ni pidió permiso. Claudia vaciló. Su voz, antes serena, se quebró un poco. Admitió que temía que, si Enzo mejoraba o si se cambiaban las rutinas, su papel en la casa se redujera. Había construido su vida dentro de aquella mansión. Al mantener las cosas bajo su control, Claudia seguía siendo necesaria. Mientras hablaba, quedó claro que sus acciones, aunque nacieran de una aparente preocupación, estaban completamente fuera de lugar. Había continuado exponiendo a Enzo a una sustancia que ahora se sabía peligrosa. Nunca lo había informado a los médicos. No pidió permiso. Actuó por su cuenta, convencida de que hacía lo correcto. Pero la verdad era que había empeorado la situación. Eduardo permaneció inmóvil un momento, con las manos apretadas. Su hijo había sufrido durante años, y ahora escuchaba que una de las personas en las que más confiaba podría haber contribuido a ese sufrimiento. Cuando por fin habló, su voz fue firme y resonante. Dijo que lo que ella había hecho era inaceptable. Había traicionado la confianza de la familia, ignorado las recomendaciones profesionales y puesto en riesgo la salud de Enzo. No había excusas. El daño quizá nunca podría revertirse. Sin vacilar, Eduardo pronunció lo que todos sabían que vendría. Claudia debía abandonar la mansión de inmediato. Su trabajo había terminado. El personal observó en silencio cómo ella bajaba la cabeza y salía del salón sin decir palabra. Después de su partida, la atmósfera de la mansión cambió por completo. Eduardo ordenó una inspección total de todos los productos de limpieza y mandó cerrar el sistema de ventilación para una limpieza profunda. Se redactaron nuevos protocolos. Ningún producto podría usarse sin aprobación oficial. También contactó a varios médicos para informarles del descubrimiento y solicitar una nueva evaluación del estado de Enzo. Con el informe del toxicólogo en mano, se planificaron análisis de sangre y tejido para detectar signos de exposición. Eduardo no perdió tiempo. Cada hora que pasaba sentía que era una oportunidad perdida para ayudar a su hijo. Rosana e Isabela se mantuvieron como observadoras silenciosas durante todo el proceso. Pero Eduardo no olvidó lo que habían hecho. Fue la atención al detalle de Rosana y el comentario casual de Isabela lo que había permitido descubrir algo que ningún médico había notado. Enzo continuó con su hidroterapia, y por primera vez en años, había una nueva capa de esperanza. Eduardo había dado un paso más en su misión de salvar a su hijo, aunque esta vez significara despedir a alguien en quien había confiado profundamente. Eduardo, indignado, la despidió de inmediato. Con el compuesto tóxico finalmente eliminado y la mansión completamente descontaminada, el entorno alrededor de Enzo comenzó a transformarse. Los filtros de aire fueron limpiados, las rejillas reemplazadas y cada habitación, especialmente la de Enzo, fue tratada cuidadosamente para eliminar cualquier rastro de la sustancia. El toxicólogo supervisó todo el proceso y, solo después de una inspección final, confirmó que la casa era ahora un lugar seguro. Con el aire limpio y sin más exposición al químico, Eduardo avanzó con un nuevo plan. Trajo a un equipo de fisioterapeutas especializados en rehabilitación neuromotora y programó sesiones diarias para Enzo. Ya no se trataba de movimientos ligeros o ejercicios pasivos. El objetivo ahora era el progreso real. Los terapeutas eran cautelosos pero optimistas. Habían revisado los últimos resultados de los análisis y habían visto algo nuevo. Actividad en los nervios motores que antes no existía. Era débil, pero estaba ahí. Por primera vez en la vida de Enzo, su cuerpo respondía. Las sesiones comenzaban temprano en la mañana y estaban diseñadas para impulsarlo poco a poco hacia un mayor control y fuerza. Comenzaban de forma sencilla.
Enzo era colocado sobre una colchoneta acolchada, mientras el terapeuta guiaba sus piernas en movimientos lentos y controlados. Al principio, los ejercicios se centraban en estimular reflejos, golpecitos en las rodillas, estiramientos de pies y respuestas al tacto. Enzo, que antes permanecía callado y agotado durante este tipo de sesiones, ahora mostraba signos de energía. Se concentraba en lo que ocurría. A veces apretaba los puños. Otras, intentaba levantar el pie ligeramente cuando se lo pedían. Los terapeutas lo notaban. Eduardo lo notaba. Todos podían ver que algo había cambiado. Las pruebas realizadas después de la primera semana confirmaron una mayor actividad nerviosa motora que nunca antes. Las señales seguían siendo pequeñas e irregulares, pero existían. Enzo comenzó a soportar parte de su peso con asistencia. Mantenerse de pie, sujetándose de unas barras con la ayuda de 2 terapeutas, se volvió parte de la rutina. Isabela estaba allí todos los días. No se sentaba a mirar en silencio. Convertía los ejercicios en juegos. Si Enzo debía estirarse hacia adelante, ella colocaba un juguete frente a él para alcanzarlo. Si tenía que mantener el equilibrio, ponía almohadas alrededor y creaba desafíos divertidos. La imaginación de Isabela se convirtió en una parte esencial de la terapia de Enzo. Usaba varas de goma espuma, bloques de colores y conos blandos para crear pequeños circuitos de obstáculos. Lo llamaba entrenamiento de misión, y le decía a Enzo que se estaba preparando para convertirse en un superhéroe. A veces Isabela se ponía una capa para hacerlo más divertido. Enzo, riendo y concentrado, la seguía en el juego. Aquellos juegos lo mantenían motivado. Los ejercicios ya no se sentían como trabajo. Empezó a hacer más que solo moverse cuando se lo pedían. Comenzó a intentarlo por sí mismo. Un día, durante un ejercicio de equilibrio, movió el pie hacia adelante sin ayuda. Fue un gesto pequeño, pero todos en la sala se detuvieron a mirar. Isabela aplaudió y gritó, ¡Lo hizo! Ese momento se compartió como una victoria. Los terapeutas lo anotaron. Eduardo se emocionó y hasta Rosana, de pie en la puerta, sonrió con orgullo. El progreso de Enzo continuó poco a poco. Sus movimientos se hicieron más claros, sus respuestas más rápidas. Cada día mejoraba. Los músculos que antes estaban dormidos comenzaron a despertar. Lo imposible empezaba, lentamente, a volverse posible. Al ver hasta dónde había llegado su hijo, Eduardo decidió hacer más cambios en la casa. El antiguo despacho, antes usado para reuniones y almacenamiento, fue completamente despejado. Llegaron obreros y, bajo las instrucciones de Eduardo, transformaron la habitación en un centro de rehabilitación doméstico. Estaba equipado con todo lo necesario. Barras paralelas para practicar la marcha, espejos para controlar la postura, colchonetas para estiramientos y herramientas de equilibrio como pelotas blandas y plataformas de paso. Pero Eduardo no se detuvo ahí. Quiso que el lugar también resultara acogedor para un niño. Añadió tapetes de colores, estantes con juguetes y un altavoz para poner música durante las sesiones. La habitación se convirtió en una mezcla perfecta de terapia y juego. A Isabela le encantó. Ayudó a decorar los estantes y a decidir dónde colocar las cosas. Enzo también se sintió orgulloso del nuevo espacio. Era su lugar, un sitio donde no solo lo trataban, sino donde estaba aprendiendo a moverse. La casa dejó de parecer un centro médico silencioso. Ahora estaba llena de sonidos de esfuerzo, movimiento y risas. Todos se adaptaron a este nuevo ritmo. Rosana también asumió un nuevo papel. Comenzó a reorganizar otras partes de la mansión para reflejar la energía positiva del cuarto de rehabilitación. Abrió las cortinas de habitaciones que llevaban años oscuras y movió los muebles para crear caminos amplios por donde Enzo pudiera pasar con la silla de ruedas o practicar caminatas. Incluso añadió pequeñas plantas en macetas por varias zonas para dar más color y frescura. El aire se sentía distinto, más limpio, más ligero. Con Claudia fuera y las nuevas rutinas establecidas, la casa ya no parecía tensa ni fría. Parecía viva.
Rosana también ajustó los horarios diarios para que las comidas y los descansos coincidieran con las terapias de Enzo. Preparaba meriendas y bebidas nutritivas recomendadas por los terapeutas para apoyar su recuperación. Cada pequeño detalle contribuía a su progreso. Rosana ya no era solo una empleada doméstica. Se había convertido en parte del equipo que ayudaba a Enzo a mejorar. La atmósfera en la mansión cambió por completo. Ya no era solo un lugar donde vivir, sino un lugar para sanar, lleno de pequeños pero constantes cambios que impulsaban a Enzo en su camino. Su cuerpo respondía cada día más. Ahora reaccionaba rápidamente a las órdenes de voz. Podía mover los pies con más control y en ocasiones lograba mantenerse de pie con la ayuda de una sola persona, en lugar de dos. La diferencia era evidente para todos. Tenía más fuerza en los brazos y mayor control en el torso. Podía sentarse sin caerse de lado e incluso girar un poco estando sentado. Eran logros que antes parecían inalcanzables. Isabela seguía celebrando cada paso. Dibujaba imágenes de Enzo caminando. Creaba premios ficticios para entregarle después de las buenas sesiones y lo animaba como una entrenadora. Su entusiasmo contagiaba a todos. Eduardo observaba todo aquello con orgullo y asombro. El niño al que antes tenía que cargar de habitación en habitación, ahora se impulsaba a sí mismo, poco a poco. Los terapeutas creían que, con el tiempo, Enzo podría llegar a caminar con apoyo. Nadie lo sabía con certeza, pero lo que antes parecía imposible, empezaba a tomar forma ante los ojos de todos. Enzo, antes inmóvil, ahora respondía a los estímulos con energía. Los cambios en su cuerpo se hacían más visibles con cada semana. Sin la presencia del neuroalxine en el aire y con sesiones diarias llenas de ejercicios, juegos y motivación, su cuerpo empezó a reaccionar de formas que nadie había anticipado. Una mañana, durante una sesión en las barras paralelas, el terapeuta le dio una instrucción sencilla. Intenta inclinar tu peso hacia adelante y levantar el pie. Todos estaban acostumbrados a pequeños movimientos, leves giros de los dedos, mínimos desplazamientos de las piernas. Pero lo que ocurrió después fue mucho más grande. Enzo movió la pierna derecha hacia adelante y la apoyó en el suelo. Con ayuda a ambos lados, Enzo adelantó el otro pie. No fue rápido ni equilibrado, pero fueron pasos reales. Eduardo, de pie cerca con el teléfono en la mano, había estado grabando la sesión como siempre. Sus manos temblaban mientras capturaba el momento. No habló. No pudo. Tenía los ojos llenos de lágrimas y el corazón le latía con fuerza. Durante tantos años, caminar había sido solo un sueño. Y ahora estaba ocurriendo. Eduardo guardó la grabación y esa noche la vio una y otra vez. La noticia de los primeros pasos asistidos de Enzo se difundió rápidamente. Eduardo contactó a algunos de los médicos que habían seguido el caso años atrás. La mayoría se había retirado, convencida de que la parálisis era permanente. Pero ahora, con pruebas reales y resultados que mostraban actividad nerviosa y movimiento controlado, muchos regresaron. No solo por curiosidad, sino con esperanza. Revisaron nuevos escaneos, analizaron las notas de terapia y observaron a Enzo durante las sesiones. Todos coincidieron en algo. Su mejora era real. Por primera vez, el caso tenía dirección. Nadie podía decir hasta dónde llegaría, pero sabían que su progreso no era temporal. Era constante, visible y alentador. Con esta energía renovada, Eduardo amplió el programa de terapias, contrató a más especialistas, actualizó los equipos y permitió que Enzo probara nuevas formas de entrenamiento. Algunos días se enfocaban en fortalecer las piernas, otros en la coordinación y el equilibrio. Cada día, Enzo se esforzaba un poco más. Su motivación provenía de muchos lugares, pero Isabela seguía siendo una de las razones más grandes por las que continuaba intentándolo. Isabela siempre había convertido la terapia en un juego, y esta nueva etapa no fue diferente. En cuanto Enzo empezó a caminar con apoyo, ella inventó un centenar de nuevas ideas.
Juntó cojines y creó circuitos de caminata donde Enzo debía pasar por encima de obstáculos blandos. Dibujó líneas y flechas de colores en el suelo con tizas, transformando el espacio en un laberinto. Enzo reía ante su creatividad. Fingían que el piso era lava o que cada paso los acercaba a un tesoro. Esos juegos no reemplazaban la terapia profesional, pero la hacían mucho más agradable. Enzo dejó de ver el caminar como algo difícil o doloroso. Con Isabela era algo divertido, algo que compartían. Pasaban horas en la nueva sala de rehabilitación, a veces supervisados, otras solo jugando. Los movimientos de Enzo mejoraron. Comenzó a mantenerse de pie por más tiempo. Sus piernas temblaban menos. Y con la ayuda de un andador, empezó a caminar distancias cortas sin que nadie lo sostuviera directamente. Su equilibrio no era perfecto, pero lo lograba. Día a día, paso a paso. Caminaba más por sí mismo. Eduardo observaba todo aquello con creciente admiración. Su hijo había pasado de estar inmóvil a ser móvil. No fue magia, no fue repentino. Fue el resultado de trabajo duro, esfuerzo diario y una casa llena de personas que realmente se preocupaban. Al ver cuánto progreso había nacido de un entorno tan dedicado, Eduardo empezó a pensar más allá de su familia. Si esa recuperación había sido posible para Enzo, ¿cuántos otros niños habría con condiciones similares sin acceso a las mismas oportunidades? Esa pregunta le dio vueltas en la mente hasta que tomó una decisión. Usaría parte de la propiedad para construir algo nuevo. Un ala completa dedicada a niños con desafíos neuromotores. El ala tendría salas de terapia, piscinas, dormitorios para pacientes a largo plazo y espacios al aire libre para entrenamiento y juegos. Reunió a arquitectos y médicos para diseñarla. El proyecto avanzó rápido. Eduardo no quería esperar. Quería que otras familias tuvieran la misma esperanza que él había encontrado. Lo que había comenzado como una lucha personal por su hijo, se convirtió en una misión para ayudar a otros. Durante la construcción, la mansión se transformó en un lugar activo y lleno de vida. Los trabajadores iban y venían, llegaban equipos nuevos, y el personal se entrenaba. Pero a pesar de toda la actividad, la casa no se sentía caótica, se sentía viva. Las rutinas de Enzo continuaron con normalidad. Se adaptó bien al andador y aprendió a moverse por partes de la mansión sin ayuda. Algunos días eran más difíciles que otros. Aún tenía límites, pero en general seguía mejorando. Ya no solo caminaba, participaba en la vida, jugaba, ayudaba a organizar cosas en el nuevo ala de rehabilitación e incluso, por diversión, asistía a los terapeutas con los ejercicios de calentamiento. Isabela seguía involucrada, convirtiendo las tareas cotidianas en pequeñas misiones y juegos. Rosana continuaba apoyando las rutinas diarias, manteniendo la casa organizada y llena de energía positiva. Todos contribuían a la transformación del lugar. Las habitaciones que antes parecían frías y silenciosas, ahora resonaban con conversaciones, risas y movimiento. Ya no había silencio, ni miedo a intentarlo. Solo vida, esfuerzo y esperanza. La mansión se convirtió en un centro de vida. Ya no era solo un lugar de sanación, era un lugar de crecimiento. Lo que antes había sido un hogar lleno de silencio y tensión médica, ahora rebosaba de sonido, energía y propósito. Los niños que llegaban al nuevo ala eran recibidos por colores brillantes, un personal amable y un niño que, no hacía mucho tiempo, había sido incapaz de caminar, pero que ahora los saludaba con un andador y una sonrisa. Enzo se había convertido en un símbolo de lo posible. Seguía esforzándose por superar sus límites, pero ya no estaba solo. Otros niños se unieron a sus sesiones. Nuevas amistades comenzaron a formarse. Eduardo observaba a menudo desde lejos el cambio que había ocurrido en su hogar. Ya no era solo una mansión, era algo más grande. Un espacio que daba esperanza a los niños y a las familias que alguna vez la habían perdido. Continuó documentándolo todo, construyendo una historia que algún día podría ayudar a otros.
Lo que había empezado como el viaje de un solo niño se había transformado en una misión. Isabela seguía encontrando nuevas formas de hacer que la terapia fuera un juego. Rosana mantenía la casa cálida y acogedora. Y Enzo, aquel niño que antes no podía moverse, ahora caminaba con apoyo, firme y decidido. La mansión ya no era un lugar de silencio y vigilancia, sino un espacio de movimiento, recuperación y alegría. Habían pasado meses desde que Enzo se puso de pie por primera vez y dio aquellos cuidadosos pasos asistidos. Ahora podía recorrer distancias cortas completamente por su cuenta. Aún usaba el andador o se apoyaba en barandillas para trayectos más largos, pero podía caminar libremente por la sala o dentro del centro de rehabilitación. Sus pasos eran firmes. Su equilibrio mejoraba con cada sesión. Los terapeutas seguían su progreso diariamente, ajustando los ejercicios y estableciendo nuevas metas. Enzo llegaba cada mañana con determinación, dispuesto a dar lo mejor de sí. Isabela seguía siendo su compañera en todo. Había convertido el proceso de recuperación en un mundo de juegos y alegría. Y ahora, incluso cuando las cosas se volvieron más serias, nunca dejó de tratarlo primero como a un amigo. Aún dibujaba laberintos en el suelo, inventaba ritmos de golpecitos con los pies y celebraba cada mejora con sonrisas y aplausos. La casa, que antes se enfocaba solo en el tratamiento, ahora bullía con rutinas y actividad. La vida de Enzo había cambiado, y la de todos los demás también. Y pronto, lo que ocurría dentro de la mansión sería visto por todo el país. Las noticias de la recuperación de Enzo comenzaron a difundirse poco a poco. Un periodista local, cuya hija había sido tratada por uno de los terapeutas que trabajaban en la mansión, visitó el lugar y presenció una de las sesiones de caminata. Tras publicar un artículo sobre el progreso de Enzo, la historia atrajo atención nacional. Reporteros comenzaron a contactar a Eduardo pidiendo entrevistas y permiso para visitar. Al principio, él se negó. Había pasado años protegiendo a su hijo de la mirada pública. Pero después de hablarlo con los terapeutas y reflexionar sobre el mensaje que podían transmitir, aceptó compartir la historia con una condición: que se contara toda la verdad. Se organizó una rueda de prensa en la mansión con asistencia limitada. El día del evento, las cámaras se instalaron en el jardín, donde se había preparado un escenario. Las sillas estaban dispuestas en filas, y entre los invitados había médicos, periodistas, autoridades locales, y algunas familias con niños en condiciones similares. Eduardo subió al escenario con una carpeta en la mano. Parecía tranquilo, pero sus ojos reflejaban emoción. Ese momento significaba mucho para él. Comenzó la conferencia explicando la condición de Enzo y el largo camino que habían recorrido. Describió a los muchos médicos que habían intentado encontrar una solución y los años de terapia sin éxito. Luego habló del punto de inflexión: cómo la eliminación de un producto de limpieza había llevado al verdadero progreso. No ocultó los detalles. Habló abiertamente de Neuroalcene y de sus efectos dañinos, aunque había sido usado por alguien en quien alguna vez confió. Explicó cómo la enfermera Claudia había seguido aplicándolo mucho después de que fuera retirado de los protocolos oficiales. Aclaró que, aunque sus intenciones no fueran maliciosas, sus acciones habían causado un daño real. Eduardo habló con claridad, sin alzar la voz, pero cada palabra pesaba. Entonces hizo una pausa, miró hacia el público e invitó a Rosana e Isabela al escenario. Las dos avanzaron con timidez, sin saber qué esperar. Eduardo tomó la mano de Isabela y miró a la multitud. «Esta niña salvó a mi hijo», dijo. «No con medicina ni con ciencia, sino con su corazón». Eduardo continuó, explicando que mientras los expertos se habían rendido, fue la curiosidad y la bondad de una niña las que revelaron lo que todos los demás habían pasado por alto. Eduardo le entregó a Isabela una pequeña medalla hecha especialmente para ella. No era de oro ni costosa, pero llevaba grabado su nombre y una frase sencilla: por su valor, su cuidado y su alegría. Isabela la miró, sonrió.
Y cuando un reportero le preguntó cómo se sentía, respondió simplemente: solo quería jugar con él. Su respuesta fue breve, pero conmovió a todos. La honestidad y pureza de sus palabras hicieron llorar a muchos. La conferencia de prensa fue grabada y compartida en todo el país. En pocos días, la historia se convirtió en noticia nacional. Periódicos, sitios web y canales de televisión contaron la historia de la recuperación de Enzo, el descubrimiento del químico dañino y cómo una niña había marcado la diferencia. La reacción del público fue enorme. Muchas familias se sintieron identificadas con la historia. Directores de hospitales y autoridades sanitarias empezaron a hacer preguntas sobre los productos usados en entornos sensibles. Pronto se iniciaron investigaciones oficiales. Los comités hospitalarios revisaron sus protocolos de seguridad, especialmente en las unidades pediátricas. El Neurocaline, aún en uso en algunas regiones, fue retirado inmediatamente de muchos centros médicos. Las agencias de salud emitieron nuevas directrices para garantizar la seguridad ambiental en clínicas y centros de rehabilitación. Lo que había ocurrido en la mansión de Eduardo se convirtió en un caso de estudio compartido en universidades de medicina. Los expertos debatieron cómo un error así había pasado desapercibido durante tanto tiempo. Se propusieron nuevas leyes para garantizar que los productos de limpieza usados cerca de niños fueran sometidos a regulaciones más estrictas. El Ministerio de Salud elogió el caso Del Monte como una advertencia que ayudó a mejorar todo el sistema. Mientras tanto, la enfermera Claudia, que en su momento había tenido un papel central en la mansión, desapareció de la vida pública. Su nombre no volvió a mencionarse en los medios, aunque circularon rumores de que había abandonado el país. Eduardo eligió no hablar más de ella. Ya había dicho todo lo necesario. Su atención estaba puesta en el futuro, especialmente en lo que aún podía hacer para ayudar a familias que enfrentaban luchas parecidas. En la mansión, la vida encontró un nuevo ritmo. La atención mediática se fue apagando poco a poco, pero el impacto permaneció. El ala de rehabilitación ahora recibía niños de distintas regiones, y el personal seguía creciendo. Enzo era el corazón de todo aquello. Continuaba entrenando cada día, aunque sus metas habían cambiado. Ya no estaba aprendiendo a caminar por primera vez. Ahora se estaba fortaleciendo, preparándose para la siguiente etapa de su vida. Eduardo lo inscribió en una escuela cercana, conocida por su entorno inclusivo. Se instalaron rampas especiales y mobiliario adaptado. Los profesores fueron informados sobre sus necesidades físicas, y se diseñó un plan para ayudarlo a integrarse social y académicamente. Enzo estaba nervioso, pero emocionado. Por fin estaría rodeado de niños de su edad. Isabela lo ayudó a empacar su mochila y le dio consejos como una hermana mayor, aunque tenían la misma edad. El día de su primera visita a la escuela, Enzo caminó desde el coche hasta la puerta principal usando solo su andador. Personal, alumnos y padres lo miraron con admiración. Había llegado tan lejos, y su camino apenas comenzaba. Lo que había empezado como la lucha personal por el futuro de un niño, se había convertido en una historia que cambió vidas. Familias en todo el país empezaron a prestar más atención a los productos usados cerca de sus hijos. Los hospitales ajustaron sus normas de seguridad. Los médicos reevaluaron casos antiguos. Y a través de todo ello, Enzo siguió adelante. Su recuperación no fue un milagro. Fue una mezcla de esfuerzo, errores, descubrimiento y amor. El amor de quienes se negaron a rendirse. Eduardo, que alguna vez se había aislado del mundo creyendo que solo el dinero y los médicos tenían las respuestas, descubrió que las soluciones también podían venir de lo más simple. Una niña que solo quería jugar. Una madre que notó un olor extraño y un niño que nunca dejó de intentarlo. Aquel día de la conferencia de prensa marcó un punto de inflexión, pero el verdadero éxito se veía cada día, en las pequeñas victorias. Enzo, antes atrapado en el silencio y la inmovilidad, ahora se movía, reía y miraba hacia adelante. Su historia se convirtió en un símbolo nacional. Y mientras se preparaba para ir a la escuela con niños de su edad, su vida, por fin,
empezaba a desplegarse. La mansión del Mont, antes un lugar silencioso e aislado lleno de equipos médicos y pasillos vacíos, se transformó por completo. Ahora era un centro gratuito de rehabilitación infantil, donde cada día nuevos pasos, nuevas risas y nuevas esperanzas llenaban el aire. Niños de todo el país llegaban con sus familias, esperando tener la misma oportunidad de apoyo y progreso que había tenido Enzo. El centro estaba lleno de color, música y risas. Las salas de terapia se habían transformado en espacios activos con espejos, pisos acolchados, barras de equilibrio y áreas de juego. Los patios exteriores se usaban para ejercicios grupales y juegos al aire libre. Cada rincón de la mansión había sido remodelado con un propósito. Las antiguas salas de estar ahora eran aulas para la formación terapéutica y talleres para padres. Enzo, completamente integrado en el centro, ya no era solo un antiguo paciente. Se había convertido en una inspiración. Caminaba por sí mismo, corría distancias cortas sin caer, y jugaba juegos sencillos con otros niños. El chico que antes pasaba los días en cama, ahora ayudaba a otros a reunir el valor para intentar caminar también. Eduardo, más involucrado que nunca, se apartó de sus negocios para dedicarse por completo a la fundación. Empezó a escribir un libro sobre el viaje de Enzo, no solo como la historia de un padre, sino como una cronología completa de todo lo sucedido. Incluyó cada paso, cada error, cada lección aprendida. El libro no estaba pensado solo para inspirar, sino también para crear conciencia sobre la seguridad ambiental, los diagnósticos adecuados y la importancia de escuchar a los niños. Pasaba horas cada día en su nueva oficina, revisando notas, entrevistando a los terapeutas y médicos que habían trabajado con Enzo, y organizando fotografías y videos tomados durante el proceso de recuperación. El libro contenía fragmentos de los antiguos planes de terapia de Enzo, las notas de Rosana, e incluso páginas de los cuadernos de Isabela. Eduardo esperaba que la historia pudiera ayudar a médicos, hospitales y familias en todas partes. Quería asegurarse de que lo que le había ocurrido a su hijo no se repitiera. Por las noches, todavía veía el video del primer paso de Enzo, pero ahora lo hacía con paz en el corazón. Rosana, quien alguna vez había sido contratada como simple empleada doméstica, se convirtió en la directora oficial del centro. Su profundo conocimiento de cómo funcionaba la casa, junto con su naturaleza tranquila y su atención al detalle, la hacían la persona ideal para el puesto. Ya no se encargaba solo de limpiar u organizar. Ahora manejaba horarios, coordinaba al personal y supervisaba las rutinas de los niños. También se aseguraba de que la cocina preparara los alimentos adecuados, de que las habitaciones siguieran siendo acogedoras y de que las familias se sintieran seguras y acompañadas. Los padres solían acudir a ella en busca de consejos, y Rosana siempre respondía con paciencia. Nunca fingía ser más de lo que era. Hablaba desde la experiencia, y la gente la respetaba por eso. A pesar de su apretada agenda, Rosana siempre encontraba tiempo para Enzo e Isabela. Seguía pasando a verlos todos los días, como solía hacerlo antes. Nunca olvidó aquel momento en que vio a su hija jugando con Enzo por primera vez, el instante inocente que había cambiado tantas vidas. Ahora se sentía orgullosa de formar parte de un lugar que ofrecía esa misma oportunidad a otros niños. Isabela, ya mayor, pasaba casi todas las tardes en el centro. Su vínculo con Enzo seguía siendo tan fuerte como siempre. Habían crecido juntos, enfrentado desafíos lado a lado y nunca se habían separado. Ella no lo trataba como a alguien frágil o especial, sino como a su mejor amigo. Enzo ahora era más fuerte, más seguro y mucho más independiente que antes.